¿Has notado cómo a veces la fidelidad parece inútil? Intentas hacer lo correcto, hacer el bien, mantener tu integridad, pero parece que los tramposos llegan primero. Es frustrante, ¿verdad? Vivimos en un mundo que aplaude a los inteligentes e ignora a los justos. Pero Dios no ve como ve el hombre. Lo que el mundo llama debilidad, el cielo lo llama fidelidad. Lo que parece pérdida, para Dios es una inversión eterna. Él no recompensa las apariencias, recompensa corazones que permanecen firmes, incluso cuando nadie está mirando. El problema es que muchos confunden la justicia con el esfuerzo humano. Creen que Dios se complace con quienes hacen más, oran más y sirven más, como si la fe fuera una competencia. Pero el Evangelio invierte esta lógica. A Dios no le impresiona el desempeño, se deleita con la entrega. Él no busca a quienes se forjan a sí mismos, sino a quienes reconocen su debilidad y confían en la gracia. Ser justo ante Él no es no cometer errores jamás, sino volver al altar una y otra vez, incluso después de caer. Quizás vivas en una época en la que tu fidelidad parece no tener importancia. Obedeces, pero no ves resultados. Sirves, pero no recibes reconocimiento. Esperas, pero no comprendes el silencio de Dios. Si este es tu caso, respira hondo, porque el Señor no es tan injusto como para olvidar tu amor y perseverancia. Él recompensa a los fieles, no con aplausos humanos, sino con su presencia y favor. Y en este video profundizaremos juntos en esta verdad. ¿Por qué vale la pena ser fiel cuando nadie nos mira y cómo la justicia de Dios siempre prevalece, incluso cuando parece demorarse? Hay momentos en la vida en que hacer lo correcto parece un desperdicio. Ser fiel, perdonar, esperar o mantener la integridad puede parecer ingenuo en un mundo que valora las soluciones rápidas y los atajos. David conocía bien esta tensión. En 1 Samuel 26:23 declara: «El Señor recompensa a cada uno según su justicia y fidelidad. El Señor lo ha entregado hoy en mis manos, pero yo no alzaré mi mano contra el ungido del Señor». Tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, pero eligió obedecer a Dios. Esta actitud revela una fe que confía más en la justicia divina que en la propia voluntad. David nos enseña que el verdadero vencedor no es quien impone su fuerza, sino quien mantiene su corazón firme en la obediencia. Dios recompensa la justicia y la fidelidad, no porque sea un juez que juzga las buenas obras, sino porque un corazón fiel refleja su carácter. Cuando nos sentimos tentados a actuar impulsivamente, Dios observa lo que nadie más ve. La motivación del corazón. Él no mide el éxito por los resultados, sino por la disposición a obedecer, incluso cuando nadie nos ve. Y es precisamente en estos momentos de tranquilidad cuando podríamos haber elegido el atajo, pero elegimos la cruz, que el Señor marca nuestra historia con un propósito. La fidelidad es la tierra donde Dios siembra bendiciones que florecen a su debido tiempo. Pero es importante entender que esta recompensa no siempre es visible ni inmediata. A veces, la cosecha de la fidelidad se ve en lágrimas, pérdidas e incluso en aparentes derrotas. Sin embargo, para el cristiano, la verdadera recompensa no está en esta tierra, sino en el placer de agradar al Señor. David se negó a tocar a Saúl porque sabía que el trono solo sería valioso si provenía de las manos de Dios, no de la ambición. Esta es la esencia de la justicia bíblica: obedecer cuando sería más fácil ceder, confiar cuando sería más lógico actuar. Es esta clase de fe en la que el Señor se deleita, y es esta clase de corazón la que Él recompensa. Es fácil admirar la justicia de Dios cuando se aplica a los demás. Es más difícil cuando nos llama al espejo. Las palabras de David nos obligan a esta incómoda honestidad. ¿Me ve Dios como un siervo fiel?
o como alguien fácilmente influenciable por el mundo? Esta pregunta no es solo retórica, revela el punto de partida de toda vida espiritual, la confrontación con el propio corazón. La justicia divina no comienza con las acciones externas, sino con las intenciones más ocultas. El problema es que, con las prisas de la vida, aprendemos a justificarlo todo. Todo el mundo lo hace. No es tan grave. Pero la justicia de Dios no se doblega ante la cultura, expone lo que necesita ser sanado. Ser confrontado por la justicia divina no es un castigo, es una invitación a la transformación. Cuando Dios revela nuestras fallas, no es para avergonzarnos, sino para liberarnos del autoengaño. El Espíritu Santo no te acusa como el diablo, Él convence con amor. Él susurra en nuestro interior: Hijo, esto no se ajusta a quien eres en Cristo. Y en ese momento tenemos dos opciones: endurecer nuestro corazón y seguir intentando aparentar rectitud, o rendirnos y permitir que Él nos alinee con la voluntad de Dios. El arrepentimiento no es el final del camino, es el comienzo de la restauración. Examinar el corazón ante Dios requiere valentía. Significa admitir que podemos orar mucho y aún así guardar rencor, que podemos hablar de fe y aún así albergar incredulidad. Pero es precisamente en este proceso que nace una fe más pura, una vida más auténtica. Los justos no son aquellos que nunca se equivocan, sino aquellos que no escapan a la corrección divina. David cometió errores, cayó, pero nunca dejó de quebrantarse ante el Señor. Y quizás por eso Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Hechos 13:22. La justicia de Dios no rechaza a quienes fallan, sino a quienes fingen no necesitar cambiar. Hay una tensión invisible pero real en la vida de todo cristiano. Queremos agradar a Dios, pero tropezamos a diario. Anhelamos vivir con rectitud, pero la carne insiste en rebelarse. Y es en este dilema que el apóstol Pablo nos confronta con una verdad que a nadie le gusta oír. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta afirmación es profunda porque destruye el orgullo y nos recuerda que ningún mérito humano puede alcanzar la santidad divina. Incluso nuestras mejores intenciones están manchadas por el ego, la prisa o la vanidad. El estándar de Dios es tan puro, tan perfecto, que incluso el más piadoso de nosotros necesita perdón. Es como intentar tocar el sol con las manos desnudas, imposible. Pero esta constatación, en lugar de desesperarnos, debería llevarnos a la cruz. La buena noticia del Evangelio es que Dios nunca exigió la perfección humana. Él proporcionó la perfección de su Hijo. La justicia que se nos pide es la misma justicia que Cristo nos ofrece como don. Cuando reconocemos nuestra incapacidad, el Espíritu Santo nos lleva a la dependencia, y es en este punto que la fe cobra vida. La teología reformada llama a esto solo gracia, solo por gracia. No se trata de merecer el favor de Dios, se trata de recibirlo con gratitud y humildad. La justicia de Cristo no es una teoría, es una vestidura espiritual que cubre nuestra culpa y nos da acceso a la presencia del Padre. Esta verdad debería cambiar por completo nuestra actitud hacia Dios y hacia los demás. No hay lugar para el orgullo cuando comprendemos que todo es gracia. El cristiano maduro no es aquel que nunca peca, sino aquel que, cuando peca, corre rápidamente a los brazos del Padre. No confía en su propia fuerza, sino en la fidelidad de Cristo. Y cuanto más consciente es de su propia debilidad, más se maravilla de la grandeza de la cruz. La justicia, entonces, deja de ser una meta inalcanzable y se convierte en el resultado de una vida guiada por el Espíritu. Estamos llamados a la santidad, sí, pero llamados a alcanzarla.
no por el sudor del esfuerzo humano, sino más bien mediante la dependencia diaria de aquel que vive en nosotros. Y es en esta dependencia que la gracia se transforma en fuerza y lo imposible se hace posible. El mundo nos enseña desde pequeños que todo se gana: el respeto, el éxito, el amor, incluso el perdón. Crecemos creyendo que el valor reside en el rendimiento, que las recompensas solo llegan a quienes se esfuerzan más. Así que, cuando llegamos al Evangelio, es natural intentar aplicar la misma lógica. Si rezo más, ayuno más, sirvo más, tal vez Dios se agrade conmigo. Pero el Evangelio no es una escalera que subimos, es una cruz ante la cual nos rendimos. La verdadera justicia no la fabrican las manos humanas, es un regalo divino. Como está escrito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino don de Dios. Efesios 2:8. No hay lugar para la jactancia, porque la salvación y la justicia son dones, no trofeos. Cuando comprendemos esto, el peso de la religión se nos quita de encima y la carga se vuelve ligera. Cristo nos llama no a un sistema de meritocracia espiritual, sino a una vida de dependencia y gratitud. En lugar de intentar ganarnos el favor de Dios, se nos invita a descansar en la obra consumada de Jesús. Él no vino solo a enseñarnos a vivir mejor, vino a vivir en nuestro lugar, lo que nosotros jamás podríamos vivir. La justicia que Él logró en la cruz es perfecta, eterna y suficiente. No hay nada que podamos añadirle ni hacer nada que la disminuya. Somos declarados justos no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo y nos fue imputado por la fe. Recibir esta verdad en nuestros corazones es el primer paso hacia una libertad desconocida para el mundo. Cuando dejamos de buscar la aprobación y comenzamos a vivir en gratitud, todo cambia. El servicio se convierte en adoración, la obediencia en placer y el arrepentimiento en comunión. La vida cristiana deja de ser una carrera por demostrar algo y se convierte en un viaje para conocer a alguien, Jesús. Y es en esta relación que el Espíritu nos transforma por dentro, moldeándonos a la imagen del Hijo. La justicia, por lo tanto, no es el resultado del esfuerzo humano, sino el reflejo de un corazón que se ha rendido completamente a la gracia. El Evangelio no es solo un mensaje sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino también sobre lo que Él hace en nosotros cuando Pablo escribió en Gálatas 2:20, NTV: Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Revelaba el secreto de la verdadera vida cristiana. La fe no es un esfuerzo por imitar a Jesús, sino una entrega para permitirle vivir a través de nosotros. Esto lo cambia todo. Ya no se trata de intentar ser lo suficientemente bueno, sino de morir al orgullo, la autosuficiencia y el viejo yo, que insiste en querer controlarlo todo. Cristo no vino solo para mejorar nuestras vidas, vino para reemplazarlas con las suyas. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, inicia una obra silenciosa pero poderosa. Poco a poco, nuestra forma de pensar, hablar y reaccionar se moldea a la imagen del Hijo. Lo que antes era natural, la ansiedad, el egoísmo, el miedo, comienza a perder su poder porque el amor de Cristo comienza a guiar nuestros pasos. Esto es lo que los reformadores llamaron santificación progresiva, el proceso diario de morir al pecado y vivir para la gloria de Dios. No es un evento instantáneo, es un camino de comunión. Cristo no es un huésped en nuestra alma, Él es el Señor de la casa. Y cuanto más ocupa cada habitación, más paz y obediencia se convierten en marcas de nuestra nueva identidad. Pero debemos entender que esta transformación requiere entrega. No es una invitación a la comodidad espiritual, sino al autosacrificio. Ser cristiano es permitir que Cristo tome el timón de la vida
Y eso significa renunciar al control. Ya no vivo yo, no es poesía hermosa, es el punto de partida de la verdadera libertad. Cuando Cristo vive en nosotros, nuestros fracasos dejan de ser el final de la historia y nuestras victorias dejan de ser motivo de orgullo. Todo empieza a apuntar hacia Él. Por eso Pablo pudo decir, vivir es Cristo y morir es ganancia. Filipenses 1:21. Vivir en Cristo no es solo sobrevivir por fe, es dejar que Él transforme cada aliento en adoración. Muchos creen que ser justo ante Dios es cuestión de hacer más, orar más, servir más, esforzarse más. Pero la verdad es que la justicia no se alcanza con el agotamiento, sino con la entrega. En el reino de Dios, ganar es rendirse. Jesús enseñó que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Esto significa que el cristianismo no es una escalera que subir, sino una cruz que cargar. La rectitud comienza cuando dejamos de intentar demostrarle algo a Dios y simplemente nos ponemos en sus manos, como el barro en las manos del alfarero. Entregarse a Dios es reconocer que incluso nuestra obediencia depende de la gracia. Es comprender que la voluntad humana, sin la acción del Espíritu, siempre tiende al pecado. Por lo tanto, todo arrepentimiento verdadero es también un acto de dependencia. No se trata de prometer que nunca volveremos a equivocarnos, sino de confesar, Señor, sin ti nada puedo hacer. Juan 15:5. Esta entrega libera, alivia la carga de la autocompasión y la ansiedad de intentar ser lo suficientemente bueno. Cuando el corazón se inclina, el cielo se abre, y lo que antes parecía imposible con la fuerza humana, se vuelve natural con el poder del Espíritu. Esta es la belleza de la gracia. Transforma la carga de la obediencia en placer. Cuando entendemos que la justicia es fruto de la entrega, no del desempeño, dejamos de vivir para impresionar y comenzamos a vivir para adorar. La entrega diaria es la tierra donde florece la verdadera fidelidad. Es allí, en lugar de vulnerabilidad, donde Dios nos moldea y nos fortalece. Y cuanto más renunciamos al control, más nos asemejamos a Cristo. El secreto de la vida cristiana nunca ha sido esforzarse más, sino confiar más. La justicia no es el resultado de nuestros esfuerzos, es el reflejo de un corazón plenamente entregado al Señor. Toda la ley y los profetas se resumen en un solo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús lo dejó claro en Mateo 22, 37, 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más grande e importante. La justicia bíblica no es solo una cuestión de comportamiento, sino de afecto. El corazón es el verdadero campo de batalla. Podemos obedecer reglas, asistir a servicios religiosos e incluso servir en ministerios, pero si el amor a Dios no es la base, todo se vuelve vacío. El amor es la raíz que sustenta toda obediencia genuina, porque solo quienes aman de verdad desean agradar. Amar a Dios no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria. Es elegir obedecer incluso cuando no tenemos ganas, incluso cuando el camino parece difícil. El amor se demuestra en la obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Esto nos muestra que la obediencia no es un intercambio, sino una respuesta. El corazón que ha experimentado la gracia obedece no para ser amado, sino porque una vez fue amado. Y es precisamente este amor el que nos libera de la esclavitud de la culpa y de la búsqueda de aprobación. El amor expulsa el miedo y transforma el deber en placer, el sacrificio en privilegio y la disciplina en adoración. Pero el amor verdadero también se confronta.
Nos llama a abandonar los ídolos sutiles que compiten por el trono de nuestro corazón: el éxito, la aceptación, la comodidad y el control. Amar a Dios con todo nuestro corazón es entregar cada área de nuestra vida, incluso aquellas que preferimos mantener en nuestras propias manos. La justicia comienza cuando Dios deja de ser solo parte de nuestra rutina y se convierte en el centro de nuestra existencia. Cuando realmente lo amamos, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en la expresión natural de quienes somos en Él. La justicia no es solo lo que hacemos, es un reflejo de a quien amamos por encima de todo. La verdadera fe no se mide por cuánto hablamos de Dios, sino por cuánto reflejamos nuestra vida, quién es Él. El apóstol Juan fue directo al grano en 1 Juan 3:7. Hijitos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Jesucristo es justo. Juan no habla de una fe teórica, sino de una fe visible y concreta, encarnada en la vida cotidiana. La justicia no es solo una palabra bonita, es un estilo de vida. Y aquí es precisamente donde muchos tropiezan. Conocen las Escrituras, asisten a la iglesia, pero sus acciones revelan un corazón que aún no se ha rendido. Dios no busca la erudición espiritual, busca coherencia de vida. La rectitud práctica es un reflejo de la presencia de Cristo en nosotros. Se manifiesta en las pequeñas decisiones cotidianas, cuando elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, servir en lugar de exigir, callar en lugar de tomar represalias. El cristianismo no se demuestra con palabras, sino con la transformación del carácter. La gracia que salva es la misma que transforma, y el Espíritu que mora en nosotros nos impulsa a vivir de una manera digna del Evangelio. La teología reformada enseña que la verdadera fe siempre produce frutos visibles, no para ganar la salvación, sino como evidencia de su realidad. La justicia, por lo tanto, es el resultado inevitable de una fe viva. Pero vivir esta justicia en el mundo actual requiere valentía. En una cultura donde lo correcto es relativo y lo incorrecto se normaliza, ser fiel a la palabra es casi un acto de rebeldía. Sin embargo, esto es lo que distingue al cristiano maduro. No sigue a la multitud, sigue la verdad. Y cuando esta verdad se hace visible en su conducta, el mundo lo nota, aunque no la entienda. La justicia vivida con autenticidad es un faro en medio de la oscuridad. No necesitamos proclamar nuestra fe, basta con vivirla. Las palabras impresionan, pero el ejemplo transforma. Y el cristiano que practica lo que predica se convierte en una de las pruebas más hermosas de que Cristo verdaderamente vive y reina en tu corazón. La vida cristiana sería imposible si dependiera únicamente de la fuerza de voluntad. Podemos intentar ser buenos, controlar nuestros pensamientos y resistir la tentación, pero tarde o temprano la debilidad humana se manifiesta. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, nos dio el Espíritu Santo no como un accesorio espiritual, sino como la presencia misma de Cristo en nosotros. En Romanos 8:4, Pablo escribe: de modo que el justo requisito de la ley se cumple en nosotros, que vivimos por el Espíritu, no por la carne. En otras palabras, lo que no podemos lograr con esfuerzo, el Espíritu lo logra mediante la transformación. Él no solo guía nuestros pasos, sino que transforma nuestros corazones. Vivir conforme al Espíritu significa permitir que Dios tenga voz en nuestras decisiones diarias. Significa aprender a silenciar el ruido de nuestras emociones y escuchar la guía divina. El Espíritu Santo no grita, sino que susurra, y cuanto más sensibles nos volvemos a su presencia, más fácilmente distinguimos lo que viene de Dios de lo que viene de la carne. Él nos recuerda las palabras de Cristo, nos convence de pecado y nos guía a la verdad.
La justicia, por lo tanto, no es una norma moral que nos esforcemos por alcanzar, sino resultado de una vida controlada por el Espíritu. El Espíritu no solo nos muestra el camino, Él es el poder que nos impulsa a recorrerlo. Y cuanto más dependemos de Él, más libres nos volvemos. El Espíritu nos libera de la esclavitud de la culpa, nos fortalece contra el pecado y nos da placer en la obediencia. Reemplaza el miedo con amor, la duda con fe y el desánimo con esperanza. La presencia del Espíritu es prueba de que Dios no solo nos llama a la justicia, sino que también nos capacita para vivirla. Sin Él, el cristiano lucha en vano. Con Él, incluso las batallas más difíciles se convierten en oportunidades de crecimiento. Por eso, el secreto de una vida justa no está en esforzarse más, sino en rendirse más, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. La fidelidad es una virtud que solo se demuestra con el tiempo. Ser fiel cuando todo marcha bien es fácil. El reto es permanecer fiel cuando nada parece tener sentido. Es en esta silenciosa constancia que Dios revela quién lo ama de verdad. Hebreos 11:6 declara: sin fe nadie puede agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que recompensa a los que buscan vivir conforme a su voluntad. La fidelidad no se mide por los resultados, sino por la perseverancia, y Dios, que ve lo que se hace en secreto, promete recompensar a quienes se mantienen firmes incluso cuando el mundo se rinde. Esta recompensa, sin embargo, no se limita a las bendiciones materiales. La verdadera recompensa de Dios es su propia presencia. Cuando Jesús dijo en Mateo 6:33, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas», estaba enseñando una inversión de valores. El enfoque de los fieles no está en lo que Dios da, sino en quién es Dios. Y cuando el corazón se alinea con el reino, todo lo demás simplemente encaja. El cristiano maduro entiende que la fidelidad no es una inversión para cosechar bendiciones, sino una entrega para conocer más profundamente el carácter del Padre. Dios no recompensa a los perfectos, sino a los entregados. No busca a quienes nunca fallan, sino a quienes, cuando fallan, corren a sus brazos. La fidelidad es la señal de una fe viva, una fe que insiste en creer cuando no puede ver, que ora cuando no puede sentir, que espera cuando parece demasiado tarde. Y es precisamente en estos desiertos donde el Señor se manifiesta más. Él no deja de cumplir sus promesas, y cada lágrima de perseverancia será recogida en gloria. Un corazón fiel es el tesoro más preciado a los ojos de Dios, y quien permanece en él nunca será avergonzado. Porque el reino no pertenece a los fuertes, sino a quienes se entregan por completo al Rey. El mensaje de hoy nos recuerda que la fidelidad nunca es en vano. Puede que la gente no lo note, que el reconocimiento no llegue, que las recompensas parezcan demorarse, pero Dios lo ve todo. Observa cada decisión tomada en silencio, cada tentación resistida, cada lágrima derramada por amor a la obediencia. La justicia del Señor nunca falla, incluso cuando la vida parece injusta. El Dios que vio a David perdonar a Saúl, que vio a José perdonar a sus hermanos y que vio a Daniel orar en secreto, todavía te veo. Y a su debido tiempo, Él recompensa a quienes permanecen fieles. Así que te pregunto, ¿en qué área de tu vida te pide Dios que seas fiel hoy? ¿En qué área de tu vida te llama a permanecer firme, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? Recuerda, el verdadero premio no es lo que Dios te puede dar, sino quién es Dios para ti. La recompensa de los fieles es vivir en comunión con el mismo autor de la justicia. Y cuando comprendes esto, servir deja de ser un sacrificio y se convierte en un privilegio. El corazón fiel nunca pierde, porque incluso en la pérdida, Dios transforma todo en propósito.
Si este mensaje te impactó, no te lo guardes. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuevos mensajes de fe y esperanza. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a ser fiel. Y juntos formaremos una comunidad de personas comprometidas a vivir para la gloria de Dios. Que la gracia, la paz y la fidelidad del Señor los acompañen cada día de su camino.